Gracias al Señor por este privilegio que nos da de abrir su palabra. Recuerden que el contenido y el tema primordial del libro de Job se puede decir así, resumiendo lo que un escritor dijo: Dios mostró sus perfecciones mediante el sufrimiento de Job para demostrar que el ser humano no puede entender a Dios fuera de la palabra de Dios. Y el sufrimiento de Job de los capítulos 1 y 2 únicamente fue el instrumento, el medio que el Señor usó para enseñarle esto a Job. Ni siquiera los más poderosos, ni siquiera los más sabios pueden entender de manera perfecta las perfecciones del Señor, como lo vemos en Job, capítulos 3 al 41. Por eso, aunque fueron muy sabios los tres amigos de Job en su interacción ahí con Job en los capítulos 3 al 41, esos tres amigos de Job se quedaron muy cortos. Realmente no entendieron por qué Job estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a la palabra de Dios. Aun cuando en lo mejor de su capacidad humana trataron de entender por qué estaba sufriendo Job, no pudieron entenderlo, no sabían por qué. Y otra vez aquí el Señor muestra que lo mejor de la sabiduría humana, lo mejor de la capacidad humana, no puede entender quién es el Señor fuera de la revelación de Dios a través de su palabra. Al final del libro, en el capítulo 42, Job terminó humillado, arrepintiéndose, porque Job se dio cuenta de que entendía muy poco de las perfecciones del Señor. Pero antes de su sufrimiento, pensó que entendía mucho de las perfecciones del Señor, y por eso ahí en Job 42, 5, Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Llegaremos ahí si Dios quiere, pero esto les da un panorama general, les recuerda qué hay en el libro de Job. Ahora, recuerden lo que pasó en Job capítulo 1. Al principio del capítulo 1 vimos que Job era un hombre rico, prominente. No había un hombre tan piadoso como él en esa época que estuviera vivo en la tierra. Él era un hombre rico, prominente, con 10 hijos que se amaban, por implicación una esposa fiel que le habría ayudado a criar esos 10 hijos. Pero al principio del capítulo 2, Job es un hombre que está sufriendo porque ha perdido todas sus posesiones, ha perdido a sus 10 hijos. En otras palabras, Job es un hombre que ha perdido todo en términos de bendición material. Dios en su gracia le permitió conservar a su esposa. Pero al principio del capítulo 1 y también al principio del capítulo 2, Job sigue siendo un hombre irreprensible, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, lo que el Señor le quitó a Job en el capítulo 1 no afectó la fidelidad de Job al Señor. Recuerden, Job no sabe que el Señor le autorizó a Satanás a hacer esto. Dios, en últimas, hizo esto sin aprobar el pecado, sin ser el autor del pecado, sin ser el que aprueba la maldad de Satanás. Dios usó a Satanás en Job capítulo 1, ¿recuerdan? Para quitarle todas sus posesiones a Job, para quitarle sus 10 hijos. Y Job no sabe que por la gracia del Señor, la fidelidad inquebrantable de Job al Señor ha exhibido la mentira de Satanás y ha confirmado la integridad del Señor. Porque recuerden que en Job capítulo 1, Satanás acusó falsamente a Job diciéndole al Señor: Job te sirve porque tú lo bendices temporalmente, porque le das riqueza, porque lo tienes, digamos, tan consentido en términos materiales, pero quítale todo y vas a ver si no blasfema contra ti. Y el Señor dijo: adelante, todo es tuyo, nada más no pongas tu mano sobre él. Y Satanás le quitó todas sus posesiones, le quitó sus 10 hijos, y al final del capítulo 1, Job seguía siendo fiel al Señor. Pero más allá de eso, esta situación es para preparar a Job para la lección que el Señor le va a enseñar en el resto del libro. Recuerden, como un escritor dijo algo muy importante, escuchen,
En el libro de Job, Dios no puso a prueba a Job mediante el sufrimiento, sino que Dios usó el sufrimiento de Job para ponerse a prueba a sí mismo. Esto es, para mostrar sus perfecciones y de manera secundaria, para perfeccionar a Job. No olvidemos esto. Dios usó el sufrimiento de Job para mostrar algo de sus perfecciones, para mostrar algo de su sabiduría, su bondad, su poder, y de manera secundaria para perfeccionar a Job. Y Job capítulos 1 y 2 nos enseñan cómo el Señor preparó a Job para mostrar sus perfecciones y también para perfeccionar a Job. Entonces, aquí en Job capítulo 2 vemos la vida de Job en dos etapas que te muestran la preparación para perfección. Vean la vida de Job en dos etapas que te muestran la preparación para perfección. La primera etapa la vemos en los versículos 1 al 6 y vemos cómo el Señor entregó a Job a Satanás. Y la segunda etapa la vemos en los versículos 7 al 13, en donde vemos cómo el Señor fortaleció a Job ante Satanás. Vean la primera etapa, versículos 1 al 6 de Job 2. Vean cómo el Señor entregó a Job a Satanás. Vean cómo el Señor entregó a Job a Satanás. Job 2, 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse. Una pausa ahí. Recuerden esa palabra presentarse, como lo explicamos la semana pasada. Un comentarista explica que en hebreo esta palabra implica que vinieron estos hijos de Dios, que se refiere a ángeles, recuerden, porque el Señor les dijo que vinieran. Esto apunta otra vez a la autoridad soberana, absoluta del Señor sobre todo ser angelical y aquí en particular Satanás. Véanlo aquí en el 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse, vinieron porque el Señor les dijo que vinieran, vean, delante de Jehová, y Satanás, otra vez en hebreo, el Satán, igual que en Job 1:6, refiriéndose al acusador, el diablo, ese ángel malo, líder de los ángeles malos, los demonios. Dice el texto en Job 2:1, Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Ahora no sabemos cuánto tiempo había pasado entre el capítulo 1 y este día del 2:1, probablemente no mucho tiempo, por lo que vemos al final del capítulo 2. Y los versículos 1 al 3 aquí de Job 2 son casi idénticos a Job 1, 6 al 8, con la diferencia primordial del final del versículo 3 en adelante. Véanlo ahí en Job 2:2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Recuerdan esto? Lo vimos ahí en Job 1:7, y como en Job 1:7 vimos la semana pasada, el hecho de que el Señor inicie el diálogo muestra su autoridad. Nuestro Señor Jesucristo está aquí dirigiendo, presidiendo este diálogo. Tiene un propósito al hacerlo. Obviamente el Señor sabía de dónde venía Satanás. Aquí en el versículo 2, al preguntarle a Satanás, ¿de dónde vienes? Simplemente el Señor abre el diálogo y la respuesta de Satanás le da oportunidad a Satanás a que responda. Pero la respuesta de Satanás, de nuevo, demuestra que Satanás está limitado por el espacio. Véanlo ahí al final del 2, Satanás dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás, recuerden, no es omnipresente, no es como Dios. Satanás no está en todo lugar al mismo tiempo como Dios. Aquí vemos también que la esfera de Satanás de actividad es la tierra, en particular el mundo espiritual. Como lo vemos en otras partes de la Escritura, busca oponerse a los planes del Señor, al matar, al mentir, al calumniar, al acusar, al destruir al ser humano, como lo vemos aquí, al buscar destruir a Job. Vean el versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Vean que aquí Job sigue siendo el creyente más fiel que vivía en ese momento en la historia. Y esto era una realidad porque Dios lo dijo, y Dios que conoce todo y conoce
el corazón. Sabía que esta era una realidad en Job. Y le dijo a Satanás, versículo 3, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, en el hebreo irreprensible y recto, temeroso de Dios y apartado, en el hebreo apartándose del mal? Una pausa ahí. Hasta aquí el Señor le dijo lo mismo a Satanás que en Job 1:8, pero ahora agregó esto, vean el final de Job 2:3. Y que todavía, Jehová le dijo a Satanás, hablando de Job, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú, Satanás, me incitaste a mí, Jehová, contra él, contra Job, para que lo arruinara sin causa o sin merecerlo. Esta frase sin causa traduce la misma palabra de raíz en hebreo que en Job 1:9 se traduce de balde, de balde. Y lo que vemos aquí es que Satanás mintió. Yahweh, nuestro Señor Jesucristo, dijo la verdad como siempre. Vean qué afirmación. No es que Dios era una víctima de Satanás. No es que el Señor fue engañado por Satanás. No, el Señor sabía que Job aguantaría. Simplemente, esto muestra la acusación falsa de Satanás contra Job al haberle dicho Job al Señor, al haberle dicho Satanás al Señor en Job 1:9 al 11, que Job servía al Señor porque el Señor le había dado muchos bienes. Y observen que este sufrimiento fue, versículo 3, el sufrimiento del capítulo 1, de que sufrió Job la pérdida de sus bienes y sus 10 hijos. Ese sufrimiento, versículo 3, fue sin causa, sin merecerlo. En otras palabras, no es que el Señor fue injusto al hacer esto, jamás, sino que este sufrimiento de Job en el capítulo 1 no fue un juicio contra Job. No es que Job había pecado y por eso Dios lo juzgó. A eso se refiere la frase al final de Job 2:3, sin merecerlo. En ese sentido, fue un sufrimiento en Job 1 sin causa. Pero además, vean de nuevo que el Señor dijo que Job 2:3, todavía retenía su integridad. Y esto se vio en que después de que Satanás le quitó sus posesiones y sus hijos, Job se mantuvo fiel al Señor sin pecar. Como dice Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero vean, hermanos, la soberbia de Satanás en ningún punto del diálogo aquí en Job, capítulo 2, Satanás en ningún momento le dijo al Señor, tenías razón, dijiste la verdad, yo estaba mal. Job te sirve en cualquier situación, no solo cuando lo bendices, no. Vean, por favor, la soberbia, la maldad de Satanás, vean su persistencia en buscar acusar falsamente a Job y persistir en dañarlo en el versículo 4, Job 2:4. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero versículo 5, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, esto es, quítale la salud, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí Satanás le dijo al Señor, bueno, Job todavía te sirve porque lo mantienes con salud. Job aguantó que le quitara sus posesiones e hijos, pero no va a aguantar que le quites la salud. Si le quitas la salud, va a blasfemar contra ti porque así es el hombre, así es el ser humano. Y vean el versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, énfasis en lo que viene, él, Job, está en tu mano, Satanás, mas guarda su vida. El Señor le dijo, Satanás, haz lo que quieras con el cuerpo de Job, haz lo que quieras con su salud, pero no lo mates. Vean, por favor, que en el versículo 6 el Señor le dio permiso a Satanás de tocar el cuerpo de Job, pero no matarlo. Esto muestra que el Señor controla a Satanás.
el Señor controla la enfermedad, el Señor controla la vida y la muerte. Esto nos recuerda esa verdad de Deuteronomio 32, 39. Ahí en Deuteronomio 32, 39 el Señor dijo: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. En otras palabras, Él es el yo soy. Él es el Dios eterno, el incambiable. Él es de quien depende toda la creación, y Él no depende de nada ni de nadie fuera de Él. Y solo Él tiene la autoridad, la capacidad, la primera y última palabra en dar vida o muerte a un ser humano, en dar enfermedad o salud a un ser humano. Entonces, nuestra salud y vida física dependen del Señor. Claro que oramos por salud, como lo vemos en Santiago 5. Tomamos medidas para evitar la enfermedad. 1 Timoteo 5, cuando Pablo le dijo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Tomamos medidas, claro, conforme a nuestra conciencia, sin idolizar la salud, sin colocar la salud y la vida física por encima del Señor. Pero al final, hermanos, el Señor y solo el Señor decide si te enfermas o no, si la enfermedad es fuerte o no. Solo Él decide si te mantiene con vida física o si mueres. Por eso el Señor le dijo a Juan en Apocalipsis 1, 17 y 18: yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchen, tengo las llaves de la muerte y el Hades. En otras palabras, yo tengo la autoridad sobre la muerte. Como dijo alguien, nuestro Señor Jesucristo decide quién vive, quién muere, cuándo vive, cuándo muere, en qué circunstancias vive, en qué circunstancias muere. Esto nos debe animar, esto nos debe alentar, adorar al Señor, agradecerle y depender de Él, saber que Él está en control de nuestra vida, nuestra muerte, nuestra salud, nuestra enfermedad, como lo vemos aquí en Job 2. Entonces, aquí en Job 2 vemos la vida de Job en dos etapas que te muestran la preparación para perfección. Y vimos ya en los versículos 1 al 6 cómo el Señor entregó a Job a Satanás. Y ahora vean la segunda etapa, versículos 7 al 13, cómo el Señor fortaleció a Job ante Satanás. Esto es increíble. Vean cómo el Señor fortaleció a Job ante Satanás en Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Pero vean cuándo fue el entonces otra vez. Vean la secuencia en el texto. Job 2:6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces, versículo 7, salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Coronilla se refiere en hebreo al remolino del nacimiento del cabello, la parte de arriba de la cabeza. La idea es que Satanás trajo una enfermedad a Job a tal nivel que afectó todo su cuerpo, desde la parte de arriba de la cabeza hasta la planta del pie. Cada parte de su cuerpo fue afectada por esta sarna maligna, desde la planta del pie hasta el remolino del nacimiento del cabello, que para algunos de nosotros ya es inexistente. Pero a eso se refiere en hebreo. Vean por favor en el versículo 7 el poder que el Señor le delegó aquí a Satanás para causarle esta enfermedad a Job. Pero igual que en el capítulo 1, por favor vean que Satanás solo pudo dañar a Job hasta donde el Señor le dijo: no más, no más. En el versículo 6, el Señor le dijo: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Esto es, adelante, afecta su salud, pero no lo mates. Y el versículo 7 no dice: y Satanás hizo que se enfermara y lo mató. Uy, se le pasó la mano a Satanás. No, imposible.
Imposible. Esto vuelve a mostrar el poder y soberanía infinitos de nuestro Señor. Satanás es únicamente un instrumento limitado en mano del Señor, que depende del Señor y opera bajo la autoridad y poder infinitos del Señor Jesucristo. Aquí volvemos a ver eso. Satanás solo opera dentro de los límites que el Señor le dijo. Lo vimos en el capítulo 1, ¿recuerdan? Satanás fue el instrumento que el Señor usó para quitarle la riqueza y sus hijos a Job. Ahí en Job 1, versículo 12, dijo Jehová a Satanás: y aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y en el resto del capítulo 1, Satanás le quitó a Job, más bien Dios, usando a Satanás, le quitó a Job sus 10 hijos y todas sus posesiones. Y aquí en el capítulo 2, otra vez, Satanás fue el instrumento que el Señor usó para quitarle la salud a Job. Y como lo explicamos la semana pasada, si te enfermas, no puedes saber si el causante directo es Satanás, así como Job no sabía. Pero igual que Job, si sabes que Dios controla tu salud y enfermedad, esto debe motivarte a concentrarte en el Señor, no en el medio que el Señor usa para quitarte la salud o alguna bendición material. Eso nos debe animar. Porque a veces, hermanos, nos pasa algo y decimos: ¿será Satanás? ¿Qué pasó? Se me ponchó la llanta antes de ir al estudio. Satanás me metió aquí el pie. Hermanos, no nos preocupemos por eso. Además, no tenemos revelación que nos indique eso. Y la verdad, hermanos, seamos honestos. Para la mayoría de nosotros, no creo que el Señor mandaría a Satanás de manera personal para lidiar con nosotros, ni que fuéramos Job. Seamos humildes. Digo, esto fue Job, no había otro como él en la tierra. Nosotros somos cualquier hijo de vecino, -0, -1, -2 de cristianos. Y luego tenemos la arrogancia de pensar: no, es que vino Satanás y me puso. Oye, Satanás no es omnipresente, solo puede estar, probablemente está trabajando en creyentes de más influencia como Job, o, como lo vemos en el libro de Daniel, está influenciando a gobernantes de las naciones para poder cumplir con sus propósitos malignos. Pero nosotros, luego de veras nos falla, hermanos, la soberbia ahí, la humildad. Ahora, es importante mencionar aquí, hermanos, como acabamos de ver, que el Señor dijo ahí en Job 2:3, que Job era varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Job era un hombre que estaba viviendo en integridad. Sin embargo, ahí en el versículo 6, Dios le autorizó a Satanás que Satanás afectara su salud. En Job 2:7, Satanás afectó su salud. Y aquí tienen ustedes una verdad muy importante. Es posible que haya un creyente obediente que sufra y no por pecado. Lo mismo que vimos en el capítulo 1. Es posible que estés enfermo y que no sea porque Dios te disciplinó. Hay ocasiones en las que Dios trae a nuestra vida disciplina porque estamos pecando. Como lo vemos en 1 Corintios 11, ¿recuerdan? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, porque cuando participamos de la cena del Señor en pecado, el Señor puede, como cristianos, disciplinarnos, traer a nuestra vida enfermedad. Pero también es posible, como lo vemos en el caso de Job, que estás caminando en obediencia al Señor y estás enfermo. Ahora, cuando uno está enfermo como creyente, es útil examinarse y preguntarse: bueno, a lo mejor estoy tolerando algún pecado y por eso el Señor trajo a mi vida este sufrimiento. Pero es posible también que no haya ninguna causa en términos de pecado, como en el caso de Job. Entonces, cuando ves a un hermano que está muy enfermo, no pienses: seguro este cuate está pecando. Que eso fue lo que hicieron los amigos de Job de manera equivocada. Lo veremos si el Señor quiere. Ahora, aquí en Job 2:7, vemos la última vez que Satanás aparece en el libro de Job. Pero vean por favor otra vez el versículo 7. Dice aquí en Job 2:7, una palabra clave aquí. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová
hirió a Job con una sarna. La palabra sarna en hebreo se usa en Éxodo 9:9. Acompáñenme ahí por un momento, o pueden escuchar simplemente, para entender qué tipo de enfermedad es la que tuvo Job. Éxodo 9, ahí comenzando en el versículo 8. Aquí estamos en el contexto de lo que llamamos las plagas. ¿Recuerdan? Contra Egipto. En Éxodo 9:8 nos dice el texto: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y le esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Éxodo 9:9. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Vean la frase sarpullido con úlceras en Éxodo 9:9. Se puede traducir mejor sarna o sarpullido que reventará en úlceras. Esa palabra sarpullido en Éxodo 9:9 traduce la misma palabra hebrea que se traduce sarna en Job 2:7. Entonces, era alguna especie, regresando a Job 2:7, cuando dice ahí que Job tuvo una sarna, algún tipo de sarpullido, es la idea, sarpullido que reventaba en úlceras. Vean, por favor, el versículo 8 en Job 2, cuánto estaba sufriendo Job. Queremos entender aquí, conforme a lo mejor de nuestra capacidad, qué tipo de enfermedad era lo que tenía Job, cómo estaba sufriendo, cómo le estaba afectando. Véanlo en Job 2:8. Y tomaba Job un tiesto, se refiere en el hebreo a un pedazo de barro roto, un pedazo de barro roto. Vean el 8. Y tomaba Job un tiesto, un pedazo de barro roto, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Muy importante entender esto. Vean la comezón tan fuerte que tiene, que tomó un pedazo de barro roto para rascarse. Digo, esto no es nada más una cosita de que te picó un mosquito y ay. No, esto es algo fuerte. Y el hecho, observen que tomó un pedazo de barro roto, versículo 9, y que estaba sentado en medio de ceniza. Esto significa que Job estaba rascándose con un pedazo de basura, sentado en la basura. Esto apunta de manera implícita que está en un lugar donde está aislado de la sociedad. Esto indica aquí también que Job demuestra su dolor, pero no lucha contra su sufrimiento, como alguien dijo. Este hombre está sufriendo profundamente. Entonces, ¿de qué enfermedad estamos hablando aquí en Job 2:7? ¿Algún tipo de llagas, ámpulas, ampollas que le cubrían todo el cuerpo? No sabemos exactamente qué enfermedad fue la que enfrentó Job, pero el libro de Job nos da varios indicadores de lo terrible que fue esta enfermedad. Comenzando aquí en Job 2:7 y 8, esta era una enfermedad de la piel que Job tuvo en todo el cuerpo con mucha comezón. Una comezón tan fuerte, hermanos, que versículo 8 tomó un tiesto, un pedazo de barro roto para rascarse con él. Algunos quizás se identifican hasta cierto punto cuando hemos tenido una comezón muy fuerte, por ejemplo, un piquete de mosco que de plano ya tomas algo sólido para que te quite la comezón. Esto es algo, una comezón intensa, fuerte. Y recuerden, hermanos, en esa época no era que le dijo Job a su esposa: pásame el caladril, mi reina, para quitarme la comezón. No existían las medicinas contra el dolor como las tenemos hoy día. Allá adelante vean para que se den una idea de lo que estaba sufriendo Job en Job 7:5. Vean lo que dijo Job. Job 7:5. Job dijo: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Esto es literal, aparentemente esto indica que tenía partes de su piel que estaban muertas y tenía gusanos en la piel.
Vean ahí adelante en Job 19:20. Bueno, pueden ver en Job 19:17 primero. Job 19:17, vemos otra pista de lo que estaba viviendo Job. Job 19:17 dice: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Tuvo un aliento malo, fuerte. Allá adelante en Job 19:20, vean lo que dice. Job dijo, Job 19:20, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. En otras palabras, sufrió una pérdida de peso extrema y por eso su piel se pegaba a sus huesos. Ahí pueden ver en Job 30:30 también otro indicador de lo que estaba viviendo Job. Job 30:30 dice, bueno, ya que están ahí, Job 30:17, Job 30:17 dice, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. En otras palabras, tenía dolor todo el tiempo. Y vean ahí en Job 30:30, dice en Job 30:30, mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor. La piel cambió de color negra. Mis huesos arden de calor. Esto indica que tenía fiebre. Estaba muy mal Job. De hecho, allí en el capítulo 2 regresen, en los versículos 9 al 13 vemos que estaba tan enfermo que su esposa le dijo que maldijera a Dios y se muriera, y ni siquiera lo reconocieron sus tres amigos de lo mal que se veía. Véanlo, la intensidad del sufrimiento de Job, la intensidad de la enfermedad de Job, la vemos en la respuesta de su esposa y de sus amigos, ahí en Job 2, 9 al 13. Vean en primer lugar la respuesta de su esposa. La respuesta de su esposa. En el versículo 9 vemos la primera y única vez que la esposa de Job habló en todo el libro. Dice Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes, en el hebreo, aún te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Prácticamente la esposa de Job le dijo que se dejara morir. Déjate morir. Esto nos da una idea de lo profundo que era el sufrimiento de Job. Y también, hermanos, esto indica que la esposa de Job estaba sufriendo profundamente. Recuerden, por el capítulo 1 y el principio del capítulo 2, sabemos que Job era el blanco de estos ataques de Satanás, pero por ser su esposa, digamos que todo este sufrimiento de Job le habría salpicado a su esposa, le habría afectado. Recuerden, en el capítulo 1, su marido perdió todas sus posesiones. Sus 10 hijos murieron, eran los hijos de Job y también de la esposa de Job, obvio. Y ahora en este capítulo 2, su marido está sufriendo mucho debido a esta enfermedad tan fuerte. Entonces aquí le dijo la esposa en el 9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquí su esposa actuó como Pedro con el Señor en Mateo 16, como alguien dijo. ¿Recuerdan cuando Pedro ahí en Mateo 16 habló demostrando una manera de pensar satánica, no bíblica, y le dijo al Señor que no quería que el Señor muriera y resucitara? Y por eso el Señor reprendió a Satanás en Mateo 16:23 con estas palabras memorables: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No es que Satanás poseyó a Pedro, sino que Pedro estaba pensando, dándole importancia a lo que el hombre le dé importancia, no a lo que Dios le dé importancia, y por eso le dijo al Señor, Señor, no vayas, que no te pase esto, que no mueras, que no vayas a la cruz. Y creemos que algo así le pasó a la esposa de Job aquí en Job 2:9. Pensó de una manera carnal, mundana, y por eso le dijo esto a Job. Aquí en Job 2:9, véanlo de nuevo. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero creemos, hermanos, que esto indica que este fue un momento de debilidad espiritual para ella. No que era incrédula,
sino creemos que se dio a la tentación de aconsejar a su esposo aquí a maldecir a Dios. Pero este consejo de su esposa en Job 2:9 habría hecho que el sufrimiento de Job fuera agravado. ¿Se imaginan? En lugar de apoyarlo, agravó su sufrimiento. Pero vean por favor en el versículo 10 la respuesta de Job. Esto demuestra la piedad de Job, su amor a su esposa, y creemos que la respuesta de Job a su esposa en Job 2:10 también indica que su esposa era una creyente fiel. Versículo 10. Y él le dijo a su esposa: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Una pausa ahí. Esta respuesta nos hace pensar que normalmente ella no hablaba así. Es como si Job le hubiera dicho: tú no eres así, estás hablando como una mujer necia. Y recuerden, en Job 1 vimos cómo vivía Job, sus hijos, era un líder espiritual, los hijos se amaban, parece que eran creyentes, eso antes de la prueba, pero eso nos da la idea de que la esposa de Job fue una mujer fiel. Un hombre de este calibre espiritual probablemente habrá tenido una mujer del más alto calibre espiritual y ambos, por la gracia de Dios, habrían criado y guiado a esos hijos en los caminos del Señor. Y vemos algo de la virtud de los hijos de Job. Recuerdan en Job 1, en su amor unos a otros, en cómo los 7 hijos cuidaban a las 3 hijas como líderes y había unidad entre ellos, no había rivalidades, unidad, amor, y tenían banquetes, se reunían a comer cada día, los 10 hermanos, ¿recuerdan? Pero al ver aquí a la mujer de Job, en Job 2:9, diciéndole a Job: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y en el 10 él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Creemos que aquí ella es una ilustración de lo que pasó con Abraham cuando mintió, cuando Moisés no creyó, cuando David adulteró, cuando Pedro negó. En otras palabras, aún los creyentes más fieles llegan a flaquear en momentos de prueba. Esta realidad jamás debe justificar nuestro pecado. Al contrario, debe fortalecernos en nuestra lucha contra el pecado. Al depender del Señor en oración, al refugiarnos bajo el poder de su Espíritu mediante la obediencia a su palabra. Y claro, hermanas, esta no es la manera de aconsejar a tu marido cuando está sufriendo, sino hablar como la mujer de Proverbios 31:29, como la mujer virtuosa en Proverbios 31:26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. En otras palabras, hermana, aconseja a tu marido en base a las Escrituras de manera compasiva. No importa que en términos circunstanciales no entiendas lo que está enfrentando tu marido. No importa que te parezca que no hay esperanza en términos humanos. No importa eso. Esa es una perspectiva mundana de pensar. Recuerda lo que dice la Biblia. Esa es la realidad. Dios está en control, como en el caso del sufrimiento de Job. Aunque en términos humanos parezca que no hay esperanza, recuerda, estás en esa situación porque Dios te colocó en esa situación. Él está en control perfecto de todo. Él es sabio, no se equivoca y Él es amor y está usando eso para su gloria y tu bienestar espiritual y tienes que escoger creer eso y someterte a la verdad de la palabra y aconsejar a tu marido en línea con esa realidad. Pero vean aquí, versículo 10, hermanos, la respuesta amorosa de Job a su esposa, Job 2:10. Recuerden lo que pasó, Job 2:9, entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y en el 10 él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Increíble. Pero el poder de Dios aquí al sostener a Job. Vean de nuevo, hermanos, la sumisión de Job a lo que Dios le diere, bueno o malo. Esa palabra hermosa, esa pregunta hermosa en el 10. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
pregunta retórica, esto es, la manera en la que se hace una pregunta retórica significa, recuerden, que la manera en la que se hace la pregunta te da la respuesta. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? ¿Cuál es la respuesta? No, claro que no. Job se sometió a lo que Dios le diere, bueno o malo. Aquí en el versículo 10, la palabra el bien, recibiremos de Dios el bien, se refiere a bienestar, y aquí el mal se refiere a sufrimiento. Ella cedió a esta tentación momentánea de blasfemar al Señor y de animar a su esposo a blasfemar al Señor. Terrible. Pero Job le respondió a su esposa, versículo 10, de tal manera que dice el texto al final del 10 que en todo esto no pecó Job con sus labios. Recuerden, en el versículo 5, Satanás dijo que si el Señor le quitaba la salud a Job, Job iba a blasfemar al Señor. La esposa de Job hizo lo que Satanás dijo que Job haría si Dios le quitaba la salud, blasfemar a Dios. Pero aquí en el versículo 10, el Señor ya le quitó la salud usando a Satanás, y al final del versículo 10, vean, en todo esto no pecó Job con sus labios. Hombre, igual que en el capítulo 1, Job volvió a mostrar que el Señor dijo la verdad aquí en el capítulo 2 acerca de Job, y vean por favor otra vez, Satanás volvió a ser humillado y desenmascarado como el mentiroso que es. Pero realmente, hermanos, aquí Job, por el poder del Espíritu Santo, respondió a su esposa de manera ejemplar. Piensen en esto. Si tu esposa te hubiera dicho lo que la esposa de Job le dijo aquí, estando tú en la misma situación de Job, tus hijos muertos, sin posesiones, intensamente enfermos, si tu esposa te hubiera dicho, versículo 9, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muerte, esto es, déjate morir. Si tu esposa te hubiera dicho eso, probablemente algunos de nosotros habríamos respondido en pecado. Quizás diciendo, tienes razón, ¿ya para qué debo blasfemar? O en el mejor de los casos, algunos de nosotros habríamos manifestado un enojo pecaminoso o habríamos reprendido pecaminosamente a nuestra esposa o habríamos pecado al presentarnos como víctimas y le habríamos dicho, ¿cómo me dices eso? ¿No ves cómo estoy? No me ayudan tus palabras, qué desconsiderada, arrepiéntete, no tienes compasión de mí, eres de lo peor, te odio. No, hermanos. Pero Job, versículo 10, respondió a su esposa de tal manera que la corrigió amorosamente y le dijo en el 10, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. En otras palabras, tú no eres así. ¿Qué? Y le recordó la verdad bíblica. No había Biblia en ese entonces, pero esta es la verdad bíblica. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Versículo 10. En todo esto no pecó Job con sus labios. Esto significa que Job no pecó al decirle esto a su esposa. Esto implica que aquí Job corrigió, reprendió a su esposa de manera obediente, amorosa. En términos de Efesios 5, esto significa que Job la corrigió con un amor como el de Cristo por su iglesia, sacrificado, purificador. En términos de 1 Pedro 3, esto significa que Job corrigió a su esposa de manera considerada, honorable. Que el Señor nos ayude a tratar a nuestra esposa como Job trató a su esposa, incluso cuando su pecado, el pecado de nuestra esposa, nos tiente a pecar. Aquí tienen un reflejo tenue, suave, del amor de Cristo por su iglesia, por nosotros. Y vean, hermanos, que a pesar de que el Señor le quitó sus posesiones, sus 10 hijos, su salud, y ahora Job también fue tentado por su esposa a pecar, Job no le dio la espalda al Señor. Job estaba sufriendo tanto que ya lo vimos, versículos 9 y 10, su esposa tropezó por un momento. Por favor, vean esto de nuevo. La respuesta de la esposa de Job aquí en Job 2:9.
nos muestra desde la perspectiva de ella lo mucho que estaba sufriendo Job. Pero además, vean cómo lo mucho que estaba sufriendo Job, no solo lo vemos en el versículo 9 en la respuesta de su esposa, sino también versículos 10 al 13 en la respuesta de sus amigos. Vean cómo la intensidad del sufrimiento de Job lo vemos también reflejado en la respuesta de sus tres amigos. Y aquí en Job 2:11 conocemos a estos tres hombres que van a jugar un papel clave, como lo veremos a partir de la semana que entra, si Dios quiere, en los capítulos, prácticamente la mayor parte del libro de Job, en los capítulos 3 hasta el capítulo 41, podríamos decir. Vean aquí, Job 2:11, a los tres amigos de Job. Y tres amigos de Job, el primero, Elifaz temanita, venía de Temán, probablemente es al sureste del Mar Muerto, abajo a la derecha del Mar Muerto, y sigue, segundo amigo, Bildad suita, tercero, Sofar namatita. No sabemos de dónde eran Bildad y Sofar, pero vean lo que pasó con ellos, versículo 11. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. En el 12, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Vean cómo el versículo 12 enfatiza de manera dramática la respuesta de los tres amigos al ver a Job de manera pausada, por así decirlo. Versículo 12, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, otra vez en señal de duelo, de tristeza profunda en esa época, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Digamos que están en un momento de impresión, de alarma, expresando, como en esa cultura, en esa época, expresaban el duelo, esparciendo polvo, rasgaron su manto. Digamos, hermanos, que estaban como cuando llegas al hospital a visitar a alguien que quieres, que está y se ve al filo de la muerte, y entras al cuarto del hospital o a la sala de terapia intensiva y te quedas helado, te impresiona ver lo mal que está. Esa es la idea. La idea del versículo 12, como un comentarista lo resume, es que los tres amigos de Job estaban asustados de ver cómo estaba Job. Pero después de calmarse un poco, digamos, ahora sí demostraron algo de compasión, y por eso vean en el versículo 13 cómo se identificaron con Job. Así se sentaron con él en tierra. Esto mostró humildad, tristeza, como dijo un autor, mostraron apoyo. Vean en el 13, de nuevo, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Este era el tiempo que se acostumbraba de duelo, como en Génesis 50:10, como cuando alguien había muerto. Están actuando como si Job hubiera muerto. Dices tú, en esto no habría animado a Job. Probablemente sí, el tenerlos ahí, pero la idea es que vean ustedes su apoyo. Están profunda. Esto es para que veamos que están profundamente tristes, lo quieren apoyar. Y vean, por favor, hermanos, que estuvieron ahí en el 13, se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno de ellos, ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Callados, sin decir nada. Observen que no le hablaron a Job, pero esto podría implicar que sí hablaron entre ellos. Los versículos 12 y 13, hermanos, son vitales para entender lo que viene a partir del capítulo 3. Y por la manera en la que actuaron aquí y por los capítulos que vienen a partir del capítulo 3,
estos tres amigos de Job estaban tratando de entender por qué Job había terminado en esa situación. Recuerden, hermanos, eran amigos de él y ellos sabían, Job 1:1, que Job era un hombre irreprensible y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Conocían, sabían que este era un hombre del más alto calibre espiritual. Habrían conocido a su esposa, a su familia. No podían explicarse que un hombre tan fiel al Señor pudiera terminar aquí. Al igual que Job, el Señor puede hacer que nos enfermemos de manera severa para cumplir sus propósitos perfectos. Job es un ejemplo hermoso, consolador, escucha, de que el Señor nos dará la gracia para serle fieles, incluso frente a las aflicciones más intensas. Porque recuerden, aquí Job, el Señor le quitó posesiones, hijos, su esposa no la apoya, está fuertemente enfermo. Y versículo 10, Job sigue diciendo en Job 2:10, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, vean la gracia de Dios aquí. Más allá de la fidelidad inquebrantable de Dios, más allá de la fidelidad inquebrantable de Job al Señor aquí, recuerden, la razón por la que Job se mantuvo fiel, incluso en medio de este sufrimiento tan fuerte, fue por la gracia del Señor. Fue por la gracia del Señor. Esa es la implicación y lo vemos en otras partes de la Biblia. Esto es muy importante, hermanos. Y vean, por favor, que en la soberanía y sabiduría perfectas del Señor, el Señor escogió al mejor hombre, espiritualmente hablando, de su época, de la época de Job, para llevarlo al nivel más profundo de sufrimiento que un ser humano hasta esa época había vivido. Y de hecho, en toda la Biblia, después del Señor Jesucristo, ningún otro hombre vemos que sufre tanto como Job. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor trajo tanto sufrimiento a la vida de Job? Bueno, una razón puede ser para animarnos a ver que aun cuando un creyente genuino está en el peor sufrimiento que te puedes imaginar, el Señor tiene el poder para mantenerlo en pie. Dices, hombre, yo no podría mantenerme fiel al Señor si me hiciera lo que hizo a Job, si me hiciera lo que le hizo a Job, si el Señor me quitara todo lo que tengo, todos mis hijos, mi esposa estuviera como la esposa de Job y además estuviera yo tan enfermo como Job. Yo no creo que podría mantenerme fiel al Señor como Job. Es correcto, no podrías, ninguno de nosotros podríamos, incluso como creyentes genuinos, solo hay una manera en la que podríamos responder como Job. ¿Cómo? Si el Señor quisiera afligirnos a ese nivel de sufrimiento, Él nos daría ese nivel de capacidad para mantenernos fieles como Job en este punto. ¿Cómo sabemos eso? Primera de Corintios 10:13. Vayan ahí para terminar. Primera de Corintios 10:13. Pablo aquí está hablando del dominio propio, de cómo evitar la idolatría, pero vean, aquí viene una joya de promesa. 1 Corintios 10:13, y por eso dijimos de manera implícita que esta es la razón por la que Job se mantuvo fiel. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si el Señor te quiere afligir a nivel 5, te dará capacidad de nivel 5 para que te mantengas fiel a Él en medio del sufrimiento. Y si te quiere afligir a nivel 12, te dará capacidad de nivel 12 para que te mantengas fiel a Él en medio del sufrimiento. Y una aclaración importante, que Dios te dé la capacidad para serle fiel en medio del sufrimiento no quiere decir que no te va a doler. Podrías estarte revolcando del dolor sin pecar por la capacidad que el Señor te da para enfrentar el dolor. Vean a Job.
En los capítulos 1 y 2 no pecó, pero estaba sufriendo profundamente, profundamente. Entonces, el Señor usó el sufrimiento de Job para mostrar sus perfecciones, para humillar a Job, para mostrarle a Job su misericordia al hacer crecer espiritualmente a Job, como lo vemos al final del libro de Job, así como lo hace tantas veces con nosotros, al prepararnos para perfeccionarnos espiritualmente, al mostrar sus perfecciones mediante el sufrimiento que trae a nuestra vida. Y si el Señor quiere, el domingo próximo veremos tristeza humillante en Job capítulo 3. Oremos. Padre, te alabamos de nuevo con gratitud por este texto tan rico, tan fuerte, tan importante, tan necesario. Otra vez, Señor, nos humilla pensar y recordar que nuestra vida y salud dependen de ti, igual que con Job. Y es nuestro anhelo, Señor, que cuando tú nos quieras colocar en una situación donde la salud nos la quitas y nos das enfermedad y enfermedad intensa, seamos fieles como Job. Te amamos, Señor, queremos demostrar nuestro amor a ti en momentos de comodidad y en momentos de dificultad. Y reconocemos, Señor, que no tenemos la capacidad en nosotros mismos para hacerlo. Pero te agradecemos por esta verdad hermosa de 1 Corintios 10:13, que tú nunca nos dejarás ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que tú siempre nos darás la gracia, la capacidad para enfrentar cualquier situación, aún de sufrimiento, aún de enfermedad intensa, de tal manera que podamos serte fieles. Descansamos en ti, en tu fidelidad, en la verdad de tu palabra. Y oramos porque si alguien en esta mañana no te conoce y no puede descansar en esta verdad, no puede encontrar consuelo, refugio, gozo, paz, en esta verdad hermosa de que tú nos vas a dar la gracia para enfrentar cualquier sufrimiento de una manera que te honre. Si quizás alguien en esta mañana está preocupado, está afligido, no puede concebir el vivir una situación de sufrimiento pensando o dudando de tu poder, oramos, Señor, que tú lo consueles. Quizás es un hermano en Cristo que está débil, está dudando, o quizás es alguien que no es cristiano. Te rogamos, Señor, que ninguno de nosotros se engañe pensando que es salvo y no lo es. Que nos examinemos, que tu Espíritu nos lleve a preguntarnos, ¿realmente tengo la confianza, estoy seguro, tranquilo de que el Señor me va a sostener en medio de la aflicción, o no puedo creerlo? Porque si es así, es entonces quizás la muestra de un corazón que no ha sido regenerado. Te rogamos, Padre, que todos estemos en Cristo, que nos hayamos arrepentido y creído en ti, por tu gracia, para tu gloria. Amén.